Vosotros imagino que a posteriori en casa es cuando veis esa anomalía, ¿no? Pues efectivamente, al analizar la foto, bueno, con mi móvil se puede ampliar bastante la foto. Y esa foto posteriormente luego la he pasado a internet y con el programa Adobe Photoshop lo hemos ampliado, y lo curioso es que esta enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca que a simple vista no se puede apreciar en la fotografía de la idea de Granada. ¿Solo ampliándola? Al ampliarla con el Adobe Photoshop se aprecia una mascarilla, aparte de que tiene una chaqueta, tiene una camisa blanca y una chaquetilla, y es un traje de época del año 1929, cuando el sanatorio fue inaugurado por Berta Wilhelmi, que fue la directora, que era alemana de origen judío. Y bueno, después también en una grabación realicé una grabación en vídeo, y en esa grabación salen dos psicofonías, una que dice "no me molestes más", y otra dice "tú sabes que yo no tengo miedo". Y claro, lo intrigante es que en esa grabación solo estábamos dos personas y aparecen cuatro voces. Buenas noches, amigos del misterio. Nuestra nave ya despega y, como siempre, el sábado abrimos con un sinfín de noticias, algunas incluso con sorpresas de última hora, porque estamos teniendo dificultades, según me comunican, dificultades para entablar comunicación con uno de estos reporteros que se encuentra en un lugar muy preciso, que fue noticia en el verano y que, como todas las noticias de verano, al final parece que fue ahogándose en su propio misterio hasta casi desaparecer. Vamos a intentar conectar con un punto concreto de las serranías granadinas. Una vez más, un misterio un tanto tenebroso nos aguarda. El reportaje empezaba más o menos así. Se llama Berta, murió hace décadas. Es uno de los fantasmas que aparecen entre las ruinas del viejo sanatorio antituberculoso ubicado en un recóndito paraje de la Sierra de la Alfaguara. Cuenta que hay muchos montañeros y testigos que han hablado desde hace mucho tiempo de esta presencia. Ahora bien, aquí hay elementos que sí que no son habituales. Un nombre, un pasado, y yo me pregunto, ¿exageración, fantasía, sugestión? ¿Qué está ocurriendo? Pues allí ahora está uno de nuestros compañeros. Que no sé, querido Juan G. Vallejo, cómo se ve y se percibe el entorno en ese lugar, en la Sierra de Alfaguara, en ese sanatorio, a la 1:25 de la madrugada, porque tampoco hará mucho calor, me imagino. Un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas, Iker, ¿cómo estás? Pues aquí estamos en la Sierra de Alfaguara, que significa la Sierra del Agua, en un maravilloso paraje que la verdad que por la noche, aunque la luna esté medio llena encima del cielo, pues la verdad que sigue siendo tenebroso, ¿no? Que hace que las montañas se recorten de una forma tenebrosa. La verdad que llevamos aquí toda la tarde investigando. Tengo la suerte de tener al lado mío a Rafael Casares, autor del libro 13 historias de fantasmas. Todo un clásico en la historia de Granada. Todo un clásico en la historia de Granada y de los poltergeists en Granada. Tengo a mi lado también a Rafael Reyes, que ha sido el investigador que ha traído otra vez el Hospital de la Alfaguara a las portadas de los periódicos. Y la verdad que ha sido una tarde maravillosa. Y bueno, pues la verdad que ha sido una tarde también muy intensa, en el sentido de que, bueno, realmente la historia de Berta Wilhelmi, que es la señora, la holandesa que crea este hospital en 1923, que viene aquí porque su hijo en Holanda muere de tuberculosis y crea este hospital para que la gente pueda estar aquí con sus hijos o con sus familiares y puedan, bueno, pues intentar curar una enfermedad que en aquella época era incurable. Pues una de las cosas, por ejemplo, que descubrí esta tarde, que esta señora, según cuenta la leyenda, aunque no tengo confirmación histórica, luego también Rafa Casares puede comentar, pues se ahorcó, al parecer, se suicidó aquí en este mismo lugar. Desde entonces, pues casi que una maldición cayó sobre él. Y bueno, la verdad que desde la década de los 60, pues ha sido un lugar típico en Granada de todo tipo de apariciones fantasmales, de apariciones de psicofonía, y que ahora, gracias al investigador Rafael Reyes, pues bueno, pues otra vez ha salido al candelero, gracias a una cantidad de psicofonías que ha obtenido aquí, a fotografías extrañas, hemos estado esta tarde con testigos. Realmente, bueno, la Sierra de la Alfaguara, que no solamente tiene este misterio, tiene otros muchos más que luego si queréis podemos comentar, pues tiene aquí, parece que un pequeño corazón o una pequeña puerta casi a otro mundo, a otra dimensión. ¿Cómo es el sitio, Juanje, exactamente? Haznos una fotografía. La fotografía del sitio, pues bueno, pues estamos en medio del Parque Natural de la Sierra de Hueto, rodeados de unos pinares inmensos, a las faldas de Sierra Nevada, y la verdad que el lugar está ya totalmente decrépito. Es, bueno, pues una antigua terraza, digamos, de la sierra. Queda la fachada del edificio Cochambrosa, un pasillo que se difunde
ya entre medias, es bastante peligroso ya caminar por dentro de él, y en la parte posterior estaría lo que serían las antiguas habitaciones de los enfermos. Eso es lo que sería, ya te digo, pero realmente es un lugar que es como, no sé cómo decirlo, como un sitio oscuro quizás en medio de un paraíso, ¿no? Una de las cosas que esta tarde también comentaba con los investigadores, que no sé si la gente incluso lo puede llegar a escuchar, es de los pocos fenómenos de poltergeist donde se produce un fenómeno que se conoce como de silencio cero, ¿no? Silencio cero. Efectivamente, total y absoluta ausencia de ruido, ¿entiendes? Entonces, realmente... Y ahora lo estás notando, que no hay... Es que estoy en medio de la Sierra de Alfaguara, al pie de Sierra Nevada... Vamos a quitar la música, Antonio, simplemente... Bueno, te digo que estamos tintineando sobre... Vamos, casi jugando a la ruleta rusa, porque en cualquier momento hay que decir que la conexión se puede venir abajo. Sí, la conexión pero sí me gustaría, Juanje, que a pesar de las vibraciones lógicas y el bisbiseo del teléfono, entonces esas cosas que hemos hablado muchas veces de la naturaleza completamente muerta, que no suena nada. Efectivamente, que aparece en casos ovni, que aparece dentro de muchos fenómenos extraños, pero la verdad que yo que me he recorrido buena parte de la geografía española, y tú lo sabes, persiguiendo fenómenos poltergeist, pues es curioso que de repente en un lugar donde se dan fenómenos poltergeist me comente la gente que se da silencio cero, o sea, que se pueden ver cómo se mueven las ramas, sabes que hay animales cerca, sabes que hay pájaros, pero el silencio es total y absoluto. ¿Y ahora mismo escuchas algo? Ahora mismo hay un silencio aquí total y absoluto. A ver, ponme el móvil un momento ahí junto a la fachada. Arriba, estoy aquí al lado de los investigadores, voy a decir que guarden Solo quiero escuchar ese silencio, nada más. Efectivamente, voy a levantar el teléfono móvil y tú mismo escucharás el silencio. En medio de la sierra, en la falda de Sierra Nevada, voy a levantar el móvil. Parece que algún grillo... No, pero no aquí escuchábamos absolutamente nada. ¿Escuchabais algo, compañeros? Nada. Es impresionante. Como una burbuja, desde luego. Yo creo que he escuchado un grillo, pero fuera del grillo, sinceramente... No, pues aquí Juanje no se ha escuchado absolutamente nada. Y bueno, quiere decir que es un paraje, pues no por ello sobrenatural ni mucho menos, sino desde luego muy resguardado. Pero ¿cuántos testigos hablan? Y si queréis, Santiago, Carmen, Luis, luego hablamos un poco de eso, que me parece interesantísimo. ¿Cuántos testigos previamente que les vaya a ocurrir algo hablan de un silencio muy especial, o de que no se cruzaron con nadie en una carretera que era muy transitada, como si se deformase un poquito el espacio-tiempo? Oye, Juanje, con esa crónica, como tú sabes hacerla, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente en verano un lugar que desde los años 60 tiene esa historia de una mujer que se ahorca supuestamente, que funda ese hospital, todo como muy romántico y muy de fantasmas, ¿no? ¿Por qué sale ahora a la luz? Hombre, realmente ha salido a la luz por la investigación de Rafael Reyes. O sea, hay que pensar que... Sabes que yo soy granadino de toda la vida, aunque llevo ya en Madrid muchos años viviendo, y yo recuerdo de pequeño que siempre la gente de Alfacar, que es el pueblo que hay al lado, decían que en este lugar había fantasmas. Eso es una cosa que en Granada ha sabido de toda la vida, y es más, también repasando con Rafael Casares, pues él me comentaba que ha tenido la oportunidad de hablar con gente que hizo aquí campamentos hace muchos años, Boy Scout, y que además no solamente se veían fantasmas, sino que de los años 60 ya hay recogidos diferentes testimonios donde los fenómenos poltergeist aparecen ciertas connotaciones agresivas, con lo cual tú sabes que tampoco es común. En concreto, además, por ejemplo, dicen que aparecían muchas veces las tiendas de campaña de la gente que venía aquí rajadas por una mano o por un cuchillo invisible, e incluso testimonio de una persona que dice que fue agredida dentro del hospital de la antigua escalera que había, que ya está derruida. O sea, realmente de los años 60 este hospital era digamos como la prueba de fuego de los chavales jóvenes de Granada que querían aquí venir a desafiar a ese oscuro más allá, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en los últimos tiempos varios investigadores, a la cabeza de ellos Rafael Reyes, pues grabadora en mano y cámara de fotos en mano, pues han obtenido fotografías extrañas, han obtenido psicofonías, y eso es lo que ha hecho que de repente este lugar se ponga de moda, hasta tal punto que hemos estado aquí esta tarde grabando para la televisión, y realmente han pasado una gran cantidad de personas curiosos para mirar el sitio. Y unas personas que te han impresionado, por lo que me parece, Juanje, en el sentido de que que decían que habían visto cosas, que no es habitual, ¿no? No te esperabas tantas comunicaciones, ¿no? Efectivamente, hombre, no me esperaba tantos testigos, ni muchísimo menos. No esperaba, la verdad, que ni mucho menos la gran cantidad de testigos que tenía. Está de un lado Rafael Reyes, que vino como investigador y acabó como testigo. Está también Juan José Suárez y su hermano,
con los que queda mañana también, porque han tenido aquí fenómenos, han tenido la posibilidad también de observar fenómenos extraños. Otro investigador, José Antonio, compañero de Rafael Reyes, también me ha enseñado una fotografía bastante extraña donde aparece como una especie de silueta que sube o que parece ascender por uno de los muros de este hospital abandonado. O sea, realmente la cantidad de testimonios... ¿Son fotografías claras, Juanje? Porque las copias que tenemos de prensa, desde luego no podemos ver nada, claro. Las fotografías ya las veremos en Cuarto Milenio y algunas de ellas sí os digo que son claras, ¿eh? Hay algunas que debería analizarla Guillermo León, que es nuestro experto informático, y decir si esos extras que aparecen en las fotografías tienen algún tipo de explicación o pudieran tenerla, pero realmente José Antonio Duarte, si me no recuerdo, es el investigador con el que estoy esta tarde, pues me ha enseñado un par de fotografías, sobre todo de una silueta que me ha parecido bastante estremecedora, cuando menos. Pues nos gustaría saludar a la 1:33 en este sanatorio, en este lugar en plena sierra, a ese hombre que además tantas investigaciones clave ha hecho en la historia de la investigación de estos temas en Granada, Rafael Casares, que creo que te acompaña. A ver si podemos escucharle, Juan. Te voy a pasar a Rafael Casares, que es el clásico y el gran maestro de los poltergeists aquí en Granada. Aquí te lo paso. Don Rafael. Iker, hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal se está en ese sanatorio a estas horas? Un poco fresquito. No sé por qué siempre que vamos en búsqueda del misterio siempre hace frío. Desde luego que frío y silencio, ¿no? Según nos comentabais, nunca había oído el término ese de silencio cero, pero me parece un término maravilloso, desde luego. Rafael, tú que has recopilado en algunos libros clásicos, ¿no?, historias donde se mezcla la historia y luego la realidad de algunos testigos, ¿no? ¿Estamos ante un caso que crees que tiene condimentos reales poderosos para considerarse un fenómeno auténtico de, no sé si de apariciones, de poltergeist, de historia pasada llena de dolor que se repite en el nombre de esta tal Berta? ¿Tú qué opinas? De todo. Aquí hay una mezcolanza de fenómenos que yo califico pues de lugares foco o lugares de poder, porque coinciden en ellos un montón de circunstancias muy interesantes. Podemos hablar, por ejemplo, de las conjunciones de energías telúricas, quizás, ¿no? Esta sierra está totalmente minada por grutas llenas de manantiales de agua y de minerales. Hay grutas también incluso con pinturas rupestres. Esto tiene un yacimiento arqueológico. Se han constatado fenómenos de aparición de extras, de fantasmogénesis, de espectrogénesis, es decir, de las capacidades para poder absorber esta sierra, una serie de sucesos que han ocurrido. O sea, que es un lugar desde siempre elegido por los más antiguos habitantes para plasmar sus dibujos, para adorar a dioses. O sea, un lugar tocado por algo desde siempre. Sí, y también pues, de fenómenos de ovnis. También hay una pequeña zona caliente. Incluso yo he sido testigo con el antiguo grupo de la Sociedad de Investigaciones Biofísicas de un avistamiento a pocos metros de aquí. Apariciones, sucesos de ataque de entidades que no se pueden decir quizás más que tienen algún tipo de inteligencia. Pero ¿nos ha extrañado eso mucho? No sé, compañeros, ¿os ha extrañado igualmente eso de la agresividad? Que pocas veces habíamos oído. Eso de tiendas de campaña rajadas. ¿Hay testimonios que afirman eso? Sí, de gente incluso que ahora, pues ya mucho mayores, viven en el pueblo cercano de Alfacar. Aquí han ocurrido prácticamente de todo, desde una chica que se llamaba Rita hace mucho tiempo, y esto es una serendipidad que hemos hablado Juanje y yo, que ha ocurrido hoy con Rafael Reyes, el otro investigador, que yo recogía el caso de una mujer que se llamaba Rita, que estaba subiendo esas escaleras que luego también otro investigador años después se desmoronó con ella, y Rafael Reyes dijo que ha hecho una psicofonía, no se oye la palabra Rita. O sea que ha habido aquí una investigadora que ha estado aquí, que tuvo un ataque en esa escalera, y él, no sé si fue en esa escalera, pero muy cerca de ella, hizo una psicofonía que se llama Rita. Ha habido más voces, ¿verdad? Una como de hombre, con una voz profunda, que han obtenido investigadores.
hay voces de todo, hay incluso sonidos estremecedores como de sonidos de silla de ruedas, de material quirúrgico, de lamentos de personas que se quejaban de dolor, de conversaciones. Hay espectros que simplemente es una grabación de algún fenómeno doloroso o emocional del pasado, pero también hay fenómenos de intercambio de diálogo, de comunicación, lo cual quiere decir que hay un fenómeno genuino de fantasmogénesis también. Sería un buen momento, Rafael, además, para abrir líneas 7640 palabra que de Merino, porque si es posible, hay que decirlo, ¿no?, que haya gente de Granada que conozca también este lugar, o que incluso hayan sufrido este tipo de visiones o de percepciones, por mejor decirlo, y que puedan incluso incorporarse, ¿no?, al comité de investigación que están efectuando allí nuestros compañeros, y que puedan surtir, porque nos pasa muchas noches, ¿no?, que hablamos de un sitio, viajamos a un sitio, estáis ahí en directo a estas horas, y muchísima gente creía que lo que le había pasado era una cosa espúrea, así, casual, se da cuenta de que hay muchas más personas que dicen que les ha pasado lo mismo, ¿no? Y sería bueno cotejarlo. Los antiguos chavales que antes formaban parte de los grupos de Boy Scouts e instructores, casi todos tienen alguna experiencia de contar. No es un caso simplemente esporádico que a veces ocurre en algunas casas encantadas, sino que aquí es uno de los fenómenos donde más personas han hecho psicofonías, fotografías paranormales, han tenido experiencias, y han tenido hasta agresiones, ¿no? Y Rafael, por último, ¿qué opinas de las fotografías? Que al parecer son como un elemento que no es muy habitual, ¿no? Fotografías donde aparecen sombras, y en el periódico, ni más ni menos, se hablaba de que algunas lo identificaban algunas personas con esa tal Berta, ¿no?, fundadora de ese sanatorio. Nos parece mucho decir, pero no sé qué opinas tú, que estarás manejando ahí las imágenes originales. Pues opino que esta sierra, este lugar de poder, tiene la capacidad quizás de hacer plástica algún tipo de pensamiento, de energía de la mente, y quizás las personas aquí con todas sus creencias, toda su ilusión de ver ovni o de ver fantasmas o de ver cualquier otra cosa, lo consigue, porque quizás por esa conjunción de fuerzas telúricas que aquí hay en este paraje, ¿no? Sí, es un lugar donde una persona puede hacer real sus terrores favoritos, sus placeres favoritos. Pues desde luego, Rafael, lo acabas de decir, yo creo que es un material muy interesante para que ahora a posteriori lo debatamos, porque la sensación de que muchas personas, pensando en lo mismo, imbuidos de su gestión y en un lugar muy especial, puede incluso ver delante de sí misma pues el espejo, ¿no?, de lo que puede ser una aparición, lo que está buscando. Rafael, como anda la conexión, nos está llegando vuestra voz un poco así, que se va, que no se vea. Es decir, como casi pensando que en cualquier momento esto se nos corta. Y no nos gustaría que se cortase sin haber saludado al tercer investigador en discordia, que está ahí analizando el terreno junto a Juan G. Vallejo y nuestro compañero Rafael Casares. Él es Rafael Reyes. A ver si me lo podéis pasar. Rafael. Sí, hola, Ike. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Tú eres, entre comillas, el culpable de que esto vuelva a las primeras planas de los periódicos de Granada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Bueno, efectivamente, Ike, yo salí reflejado en el artículo de Juan Enrique Gómez, el periodista de la Idea de Granada. Eso fue, porque al final, después de haber sacado una foto aquí en este lugar, que tenía fama de estar encantado, entonces yo, intrigado por esta leyenda, acudí a este sitio con una amiga mía, con Yasmina, y cuál fue mi sorpresa cuando al revelar las fotos comprobé que aparecía una enfermera con traje de época detrás de ella. Que es la foto que tenemos aquí ahora mismo una copia todos, ¿verdad, chicos? Lo que pasa es, claro, al imprimirla y no podemos verlo tan bien. Sí que es cierto que se intuye una especie de sombra, como con una túnica o algo. Vosotros imagino que a posteriori en casa es cuando veis esa anomalía, ¿no? Pues efectivamente, que al analizar la foto, con mi móvil se puede ampliar bastante la foto, y esa foto posteriormente luego la he pasado a internet, y con el programa Adobe Photoshop lo hemos ampliado, y lo curioso es que esta enfermera en la boca tiene una mascarilla blanca, que a simple vista no se puede apreciar en la fotografía de la Idea de Granada. ¿Solo ampliándola? Al ampliarla, con el Adobe Photoshop se aprecia una mascarilla, aparte de que tiene una chaqueta, tiene una camisa blanca y una chaquetilla, y es un traje de época del año 1929, cuando el sanatorio fue inaugurado por Berta Wilhelmi, y fue la directora, que era alemana de origen judío.
Y bueno, después también en una grabación realicé una grabación en vídeo, y en esa grabación salen 2 psicofonías. Una que dice no me molestes más, y otra dice tú sabes que yo no tengo miedo. Y claro, lo intrigante es que en esa grabación solo estábamos 2 personas y aparecen 4 voces. Y ¿tú lo identificas, tú tienes claro o piensas que es la fundadora o la presencia de la fundadora de ese mismo lugar? Es una de las teorías. Yo, Iker, yo y Manuel Bolívar, y bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación en Granada, la Cuarta Dimensión, a partir de este suceso, tenemos un programa de radio, y hemos obtenido una serie de psicofonías en este sitio. Hemos obtenido una psicofonía que dice llamarse Berta, además es una voz femenina. Puede que fuera una enfermera, puede que fuera la directora. Hay muchas probabilidades de que fuera la directora, es cierto. Luego hay otra psicofonía en la que la grabamos en la capilla, una zona donde en este sanatorio se realizaban rezos y oraciones, y ahí hemos obtenido la psicofonía de una persona masculina que dice llamarse Damián. Pero así de claro, o sea, con nombres y... Hombre, lo que sí te agradeceríamos, Rafael, ya que estás allí con nuestro compañero Juan G. Vallejo, bueno, pues que iremos analizando una serie de materiales gráficos y sonoros que evidentemente ahora no podemos cotejar, ¿no? Pero para vosotros entonces, para ese grupo que tú además eres profesor de secundaria, si no tengo malentendido, os habéis centrado en ese sitio, porque era un sitio de leyenda, y os habéis encontrado con sorpresas. Sin embargo, hoy, por ejemplo, a estas horas la noche está tranquila, no ha ocurrido nada, ¿no? No, por ahora, en este momento no ha pasado nada aquí. Que quizás, bueno, también es verdad que estos fenómenos suceden cuando hay 1 o 2 personas, no cuando hay mucha gente. Y yo he sido testigo de personas que han salido corriendo de aquí porque les han sentido un resoplido en la oreja, y personas nada miedosas en este tema, porque les debe gustar bastante. Y es un sitio que en verdad, si hay 1 o 2 personas, da miedo. Hoy no, porque estamos muchos. Bueno, pues yo espero que sigáis ahí analizando el tema. Sí, nosotros te mandaremos la psicofonía, se la daré a Juanjo Vallejo, que está aquí delante, y no vamos a tener ningún problema en que lo escuchen los oyentes del programa. Y pues no sé, si quieres preguntarme algo más. No, yo lo que quiero es que esta noche estéis muy alerta, porque volveremos a conectar de alguna forma. Si pasa cualquier cosa, os dejamos trabajar porque os hemos pillado en plena noche de sondeo del lugar. Tú que eres, digamos, el que conoce perfectamente cada rincón de ese sitio, y constatamos una vez más que el asunto del sanatorio, en este caso con nombre y apellidos, era Berta Wilhelmi, ¿no? Era Berta Wilhelmi, era una alemana que fue la fundadora de este sanatorio debido a que se le murió su hijo de tuberculosis con 12 años. Y ella, bueno, tengo que señalar que realizó una labor muy altruista aquí en Granada y que es de agradecer. Y también fue un sanatorio que tuvo una gran importancia, también porque fue creado por Alejandro Otero, que era un ginecólogo y rector de la Universidad de Granada, y la verdad que realizaron una labor muy importante para Granada. Pues eso hay que dejarlo claro también, ¿no? O sea, que no era gente que, aunque era de un aspecto tenebroso, sino que hicieron algo muy importante por esa ciudad. Efectivamente. Pues lo que hacemos, Rafael, si os parece, es que os dejamos tranquilamente en el lugar de los hechos. Si hay porque de verdad que la conexión no es del todo óptima, el sonido es más, hemos tenido bastantes problemas para conectar con vosotros, porque estaba previsto que desde el inicio del programa tuviéramos línea con vosotros, pero nos llega aquí a la Central de Madrid un tanto distorsionado el sonido. Os dejamos ahí. Si me pasas con Juan G. Vallejo, por favor, te lo agradezco. Gracias, Rafael. Venga, gracias, Iker. Hasta luego. Vamos a ver, Juanje, la verdad es que decimos que el sonido no llega del todo bien, parece que el caso tiene un montón de elementos. Sí que es cierto que parece también que es un caso célebre en Granada desde mucho tiempo antes. Por cierto, en la investigación que estás comenzando todavía no te has zambullido, ¿no?, con todos los aparatajes, pero lo harás mañana. Sí, mañana será el gran día de zambullirme con todos los aparatajes. Incluso ya sabes que dentro de un tiempo pues pensamos hacer una conexión en directo para Cuarto Milenio. Realmente el caso merece la pena porque es difícil hoy día encontrar un caso de fenómenos poltergeist, de fenómenos anómalos, donde haya tal cantidad de testigos y tal cantidad de pruebas para analizar, de fotografías y de psicofonías que pensamos hacer en Cuarto Milenio y en Milenio 3, y realmente el caso merece la pena, ¿sabes? Bueno, veremos sobre todo si se puede ampliar esa imagen de la enfermera, y lo que está muy claro y me da
el olfato de que habrá que volver en varias ocasiones a este lugar y hacer una investigación que será mucho más larga. Este fin de semana haremos un primer contacto y iremos teniendo, bueno, pues vuestras conexiones. Si desde luego esta noche pasa algo más, Juanje, estamos con nuestro productor Carlos Largo en permanente contacto, no sea que tengáis que llamarnos directamente. Perfecto. Ten en cuenta que aquí lo que hacemos, si quieres vivir el misterio, estamos en un lugar maravilloso, en esta sierra mágica, la Sierra de Alfagüara, teñida de un manto de verdes pinos preciosos, a la vez que llena de tristes recuerdos como la guerra civil, que nos hemos comentado que dejó aquí muchos miles de muertos. Otra vez, el estigma de la guerra también en presencia de fenómenos supuestamente extraños. Incluso la supuesta tumba de Federico García Lorca muy cerca de aquí, o la supuesta fosa común, no sabemos exactamente, eso seguramente es una fosa común en esta misma sierra. O sea que estamos en un lugar lleno de luces y sombras, y estamos aquí por la noche y pensamos seguir aquí todavía un buen rato de Iker investigando y siguiendo al filo de la noticia. Pues Juanje Vallejo, era la portada de Ideal de Granada. Este artículo, Los fantasmas aparecen en el sanatorio, y nos da la impresión de que será un caso que habrá que investigar profundamente y con bastante tiempo y con bastantes semanas. Veremos lo que ocurre. Queríamos simplemente conocer cómo estaban nuestros amigos que están en mitad de la noche en esa sierra maravillosa, pero con esta historia, nunca mejor dicho, de fantasmas. Un fuerte abrazo, Juanje. Un abrazo, Iker, y a todo el equipo. Un abrazo. 1:48, Antonio Bravo en los mandos de Nave del Misterio. Carmen, yo no sé si hay mucha gente de Granada que conoce la historia. Antes os pido una opinión a los tres de lo que hemos escuchado. Será un caso para trabajar en largo trayecto. Lo malo también es que nos suele ocurrir. Cuando damos noticia de esto, pues va a haber que intercalar las investigaciones con cierta pausa, porque también los curiosos van a llegar. Es que es de cajón. Hombre, yo creo que sin tener las pruebas que ellos nos cuentan que hay, las fotografías, las psicofonías, sin haberlo escuchado y sin haber visto esas fotografías, por una que sale publicada en el periódico Ideal, que además se ve a muy baja resolución, no se puede dictaminar prácticamente nada. A mí en principio me parece un árbol que está justamente detrás del edificio. Aquí el asunto sería haber tenido la ampliación, ¿no? Claro, es que no se ve prácticamente nada. En un principio, ya te digo, a mi modo de ver, un árbol que además por un vídeo que he podido visionar en internet está rodeado de árboles, el tronco de un árbol, que muchas veces sabéis que nos juegan malas pasadas. En Cuarto Milenio lo vemos continuamente, como esas imágenes parecen surgir pues en muebles, en árboles, lo que se llama pareidolia, ¿no? El ver imágenes reflejadas en algún Habrá que escuchar las psicofonías, no sé. ¿Qué opináis, chicos? Habrá que escuchar las psicofonías y ver el dictamen que de la imagen hace nuestro querido Guillermo León. Pero a mí me vais a permitir una enumeración que me lleva a una reflexión. Y es la siguiente. Este era un hospital antituberculoso en la Sierra de Alfagüara. Pues bien, hospital antituberculoso de Sierra Espuña, en pleno corazón de Murcia, donde se veía también una sombra que parecía una mujer. Decían. Contra la que dispararon incluso, ¿no? Sí. También se afirmó. La Atalaya, que era un hospital psiquiátrico, pero se ideó como un hospital antituberculoso. El hospital de Tarragona. Hispano. El Hispano. El Hispano, el de Tarrasa, el de Agramonte, en Aragón. ¿Qué tenían esos establecimientos? Es solamente que el dolor de los agonizantes, la pena de los familiares, las historias desesperadas de los que fueron dejados allí a morir, desahuciados completamente, ¿se han quedado impregnados o hay algo más? O menos. Y es que hay una historia. Hay dos cosas. También, porque también esos lugares que quedan abandonados, que son gigantescos pabellones donde nos imaginamos el dolor que ha podido sufrir la gente que estaba allí internada, donde a veces quedan sillas de ruedas, quedan camas. Cuando vas de noche, pues todo es muy impresionante, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos sugestionamos. Yo me pongo del lado más escéptico en este caso. Hombre, yo creo que me ha parecido un caso, por lo que hemos podido oír, y además ha sido 3 testimonios, que tiene ese background que tienen todos estos lugares. Curiosamente, hablaba con Vallejo el otro día antes de irse exactamente de esto, de que son muchos hospitales de tuberculosos los que tienen estos fenómenos que tienen detrás. Y curiosamente, Iker, hablábamos también el otro día tú y yo precisamente sobre eso, que se queda en estos lugares, y este parece ser que es uno de ellos. Es esa especie de energía remanente que se queda cuando hay tanto sufrimiento. No olvidemos también que esta sierra y los alrededores vivieron algunas de las escenas más sangrientas de nuestra historia con la Reconquista ya por 1492. Incluso, es más, los últimos reductos más allá de 1492 que quedaron, en el que pues podían convivir los musulmanes un poco en tranquilidad, pues vivieron los últimos enfrentamientos entre cristianos y entre musulmanes, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un sitio donde han caído miles de personas
hay además registradas, y esto sería una de las partes más oscuras de nuestra historia reciente, Vallejo lo ha comentado un poco por encima, y son las fosas comunes que quedan allí de la guerra civil. Se estima que por varias decenas de miles, yo creo que no me equivoco porque hablamos con unos datos recibidos además de una asociación para la recuperación de la memoria histórica hace unos meses, que lo confirmamos, y hay decenas de miles de cadáveres enterrados allí. Hablaban del cuerpo de García Lorca, entre otros, que esto genera una gran polémica. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Pues de que parece ser, y esto creo que es la gran pregunta, ¿no? Estos lugares donde han sucedido todas estas cosas podrían ser una puerta al otro lado, es decir, todo ese dolor podría haber abierto una puerta al otro lado. Evidentemente deberíamos de tener las pruebas encima de la mesa, esperar a que Vallejo vuelva. Yo tengo mucha fe en esa investigación que se va a hacer esta noche y mañana ojalá nos sorprendan en esa conexión. Y habrá que prolongarla más semanas, Luis. Habrá que hacerlo más a lo largo porque se va a encontrar nuestro compañero con dificultades, porque a veces nos pasa eso. Cuando hablamos en Milenio 3 de un sitio, la gente va. Así que yo pido respeto, así que las jornadas se prolongarán y ya veremos cuándo podemos ver las imágenes y sacar toda esta luz. Pero es cierto que los estragos de la guerra, los desastres de la guerra, que diría don Francisco de Goya, ahí fueron especialmente virulentos. Luego hay una cosa que también es muy curiosa, Santi y Luis y Carmen. Sí, además le he cortado a Santi cuando estaba dando su explicación. Sí, estabas acabando. Está con la mano además así como a punto. Como en el colegio. Me quedaba un argumento de la reflexión que estaba haciendo según hablaban nuestros compañeros, y era que uno de los investigadores, ha mencionado la palabra fuerzas telúricas. Curiosamente, todos estos lugares, precisamente por ser ideados para el tratamiento de tuberculosos, están en unos emplazamientos muy determinados, en zonas montañosas, en zonas con unas determinadas corrientes de vientos y de brisas que hubiesen favorecido a este tipo de enfermos. A lo mejor también hay alguna circunstancia ambiental que curiosamente concurre en todos estos lugares y que puede servir de catalizador para que se den determinados fenómenos. Yo creo que eso tiene un sentido, porque él mismo, el investigador Rafael Casares, hablaba de que parece que hay mucha gente primero con un deseo de ver algo importante, y claro, podemos decir, bueno, ya es todo fantasía, pero también hay un deseo muy íntimo de ver algo. Varias mentes al mismo tiempo quieren ver algo, y además hay una especie de conjunción con el propio mineral, agua subterránea. En la mayoría de estos sitios ocurre que el subsuelo está completamente horadado, y no solo eso, hablaban de figuras o pinturas rupestres que tú bien sabes, Luis, que son una marca en diferentes puntos de nuestro país y del mundo de que los más antiguos, que eran mucho más sabios de lo que nosotros nos pensamos, este Homo Technologicus se cree que los que estaban antes eran muy tontos. Eso nos pasa, pero no eran nada tontos, y marcaban sus lugares con extraños dioses, soles, lugares de rituales, por algo, por una información de la piedra que hemos perdido, ¿no? Yo estoy convencido de que fíjate que nos metimos en Tito Bustillo y en algunas cuevas asturianas con el privilegio de poder entrar a esos lugares donde nunca nadie puede entrar por el deterioro de las pinturas y sobre todo por la dificultad de acceso, lugares donde hacía posiblemente que el hombre de hace 30.000 años había dejado sus pinturas, incluso fíjate, sus costras de pintura, los restos de la pintura que ellos habían dejado allí. Nosotros nos arrastrábamos por el suelo teniendo la sensación de que estábamos entrando en un lugar muy especial, sobre todo en uno de los divertículos de Tito Bustillo, en el que hay un ser vestido con una piel de animal que está alzando como los brazos y como entonando pues algo, no se sabe muy bien, que uno toca la piedra y dice, seguramente que aquí hace 30.000 años esta gente conectó con algo que a lo mejor nosotros hemos olvidado porque nuestra psique está más volcada hacia lo mecánico, ¿no? Estamos hablando de que hemos pasado un montón de siglos de desarrollos de la revolución industrial, es como si hubiéramos de alguna manera matado, dinamitado eso que éramos, que algún día fuimos y que antes era muy normal y muy común estar en contacto con esos otros mundos. Fíjate además, Iker, que esto que comentaba Santi de las corrientes telúricas lo tenemos muy reciente según hemos llegado de Escocia, porque este tema que hablábamos hace 2 semanas sobre Boleskine House, la casa de Aleister Crowley, estaba sobre una especie de tumba megalítica en el que además había muerto toda una comunidad de feligreses con su pastor allá por el siglo X, y es ese lugar, exactamente ese y no otro, donde Aleister Crowley se queda para realizar sus ritos satánicos, para entrar en contacto con y luego otra cosa, Luis, que tú me contaste que me dejó los pelos de punta, de la descripción que hiciste muy breve, que era que en esa casa maldita, entre comillas, de magia negra, de tantas historias de desgracias en un rincón de Escocia,
tenías que irte por el lateral para entrar a la casa o poder grabar, y dices, y el bosque estaba muerto. Efectivamente. O sea, un bosque muerto, que por cierto se repite en muchos de estos pueblos del misterio, ¿no? Es que la vegetación parece que ha huido del lugar. Pero es que, fíjate, no solamente el bosque, es que existe la tradición. Le preguntábamos a uno de los, ya lo verán los oyentes dentro de unas semanas, y comentaban, ¿no?, que parece que hubiera caído una maldición sobre el pueblo de Foyers y toda la gente estuviera como esperando a que algo volviera a suceder, a que alguien regresara, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Santiago, Luis, que tenemos una hora de tertulia de un montón de cosas. Vamos a viajar enseguida a Perú, porque eso ha sido increíble. Ha sido como la película Deep Impact casi, pero en Perú a pequeña escala. Pero madre mía, el terror que vino del cielo. Vamos con mensajes, porque habrá gente, no sé, si conoce o ha estado o ha sufrido experiencias en ese sanatorio de la Sierra de Alfaguara. Nos dice un amigo que él fue Boy Scout hace unos años y una vez hicieron una acampada a pocos metros del hospital de Berta. Nos contaron la historia de noche y no creyó nada, pero por la mañana esa tienda de campaña estaba rasgada. Hombre, a ver si este justamente es el amigo que hablaban del testimonio. Desde luego que, bueno, esa información queda ahí, se la pasamos al equipo que está allí, claro. Yo he estado varias veces en el hospital de Berta. La quietud y silencio son estremecedores. No quieres quedarte mucho tiempo en ese sitio. Hola, milenarios. Hace 2 meses estuve en ese sanatorio visitando a una amiga y me contó que algo extraño ocurre por allí. Luisa de Bailén. Me imagino que la amiga estaría en Granada. En algún pueblo, claro, porque el porque sanatorio... ese hospital lleva muchos años cerrado. Yo soy habitante de Alfacar desde que nací, toda mi familia también. Mi abuelo Antonio nació en 1915, conoció a Berta. Era alegre y amable, siempre me dijo que fue una buena mujer. Mi padre ha cazado mucho en esta zona desde los 60. Se iba a acechar a conejos con la luz de la luna a los muros y el hospital todavía tenía incluso las puertas y se oían los portazos con el viento. Yo he cazado mucho en la zona y he dormido, pasado con la moto, con la bici, he andado y nunca hemos visto u oído nada de nada. La sugestión claro, es elevada cuando llegas allí, pero solo eso. Nos lo decía Miguel Ibáñez. Bueno, pues lo sorprendente, como siempre, es que en el 7640 un montón de gente cuyos abuelos conocieron a los protagonistas de esta historia. Otro muchacho cuya tienda fue rasgada y parece que es una de las cosas que puede ser leyenda. Quizá podamos hablar con él, pero también podemos decir que cuidado, porque cierto es que estos temas están más de moda que nunca, gracias a Dios están más de moda que nunca. Sí, y también leyendas surgen. Claro, puede haber leyendas muy importantes que se perpetúan y se convierten en investigaciones que igual lo que tienen sobre todo es su gestión. No lo sé, tenéis que afirmarlo o negarlo vosotros. Nosotros estamos aquí en unos minutos después de las noticias con David Martos, con la mesa de redacción de Milenio 3. Una gran conmoción provocó entre los pobladores de la comunidad de Carancas la caída de un meteorito en una chacra del sector de Huanacoyo, cerca de la línea fronteriza entre Perú y Bolivia. Algunos pobladores que presenciaron este fenómeno informaron que el objeto se apreció como una enorme bola de masa ardiente que al colisionar contra la tierra provocó una explosión. Tras ello, el lugar emanaba un extraño olor. Muchos curiosos, al conocer sobre la caída del meteorito, creyeron que se trataba de oro y, sin tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades, habrían ingresado al agujero para recoger muestras de este objeto, que luego les provocó una serie de malestares y dolores de cabeza, por lo que muchos de ellos tuvieron que ser evacuados hasta el hospital de Desaguadero. Primero fue la sensación, un extraño objeto que cayó del cielo puso a correr a los habitantes de un pueblo entero en Perú, algunos asustados y otros curiosos. Un meteorito interrumpió la tranquilidad y el silencio cotidiano en el que viven los pobladores de Carangas, una localidad ubicada en los Andes del sur del Perú. Como un terremoto así fuerte. A la gente que ha dejado todo asustadamente, incluso ellos han dejado de hacer su trabajo. Fuerte ha sonado, como relámpago, no pensábamos que es relámpago, pero no es el relámpago que fue hacia arriba. Explotó, ¿no? Entonces a mí me agotó, como estaba parado, a mí me agotó unos 3 metros. El consumo del agua para nuestros ganados, para los seres humanos, todo parece que está contaminado, ¿no? Pues ese era el pequeño resumen que hacíamos, porque Santiago, cientos de titulares, si no miles, dando la vuelta al mundo por un hecho que, además, tengo que decirlo, yo pude viajar a esa zona que era, con todo el respeto, pero claro, el fin del mundo, la orilla del lago Titicaca, la frontera de Bolivia con Perú, en un lugar que se llama Desaguadero, y que yo creo que bueno, que si esto pasa hace 10 años, nadie se entera, o se enteran solo los habitantes y le dan quizá un componente más o menos religioso. Pero ahora miles de titulares, porque se dicen titulares, ahora vamos a corregirlo, Carmen, con nuevas indagaciones que has hecho, 600 ingresados en hospitales
después de la caída de un meteoro. ¿Es posible? Pues sí, parece que es posible y efectivamente la expectación ha sido máxima. Ahora mismo tengo en la pantalla del ordenador delante uno de los miles, y no exageramos, miles de titulares a nivel mundial, concretamente el del periódico británico The Guardian. Es decir, no estamos hablando solamente de prensa en castellano, de prensa latinoamericana, en absoluto, en todo el planeta. Noticias seriadas de día tras otro, siguiendo la evolución del tema. Y es que no es para menos. Fíjate que a mí has terminado la hora anterior diciendo una frase que no sé si la has dicho casualmente o no. Seguro que no. Que era el terror que cayó del espacio, o que cayó del cielo. Curiosamente, hay un relato de Howard Philip Lovecraft, del gran maestro del terror, que yo te aseguro que es el único que me ha hecho saltar de una silla, porque estaba tan enfrascado que hubo un ruido extraño, pues a lo mejor se cayó un libro o lo que fuera, y me hizo saltar sobresaltado. El argumento es esto. Es decir, en una granja rural, en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, cae un meteorito, y la familia del granjero poco a poco van languideciendo, van siendo afectados por una extraña enfermedad que afecta al ganado, que afecta a los cultivos, y realmente ver cómo ese relato de terror muy famoso, que incluso ha sido llevado al cine, se ha visto reflejado en la realidad, pues es de esos momentos en los cuales efectivamente, como tantas veces terminamos diciendo en este programa, porque es así, la realidad termina superando con creces a la ficción. Aquí parece ser que es que los habitantes de ese lugar se acercaron rápidamente a tocar con sus manos el objeto o los restos que había esparcido el objeto, convencidos de que había oro y piedras preciosas. Has podido hablar con Jorge López, el máximo dirigente de la autoridad sanitaria en Puno, en la región donde han ocurrido estos hechos. El cráter es impresionante y se puede ver incluso ya en tiempo real prácticamente los restos de este objeto que ha permanecido bajo tierra. Hay pero incluso vídeos en los que se ve a la gente recogiendo parte de ese supuesto meteorito. Bueno, vamos a escuchar a Jorge López porque creo que esto es interesantísimo. Es la última hora de lo que está pasando. Recordemos que los teletipos decían que 600 personas habían ingresado con mareos, con cefaleas, vómitos, dolor de todos los huesos. Se ha hablado de una posible radiación. En fin, ¿qué ha ocurrido y qué está pasando? Este es el máximo dirigente de la autoridad sanitaria de esa región que hablaba con Carmen hace tan solo unos minutos. El día 15, a las 11:45 de la mañana, un objeto, aparentemente un meteorito, cae en la zona de Carancas. Esto queda en Desaguadero, entre la frontera entre Perú y la hermana República de Bolivia. Es cierto, fue un cráter de 30 metros de largo por 5 de profundidad. Comenzó a emanar un vapor bastante fuerte que específicamente constaba de azufre y parte de arsénico. Si bien es cierto, no había una radiación importante, los pobladores de la zona, que aproximadamente en la comunidad de Carancas son de 1.450 personas, se vieron afectadas, específicamente algo de 200, presentando dolores de cabeza, dolores osteoarticulares, náuseas, vómitos, problemas respiratorios y en algunos casos problemas conjuntivales como conjuntivitis. Esto lo relacionamos nosotros a que las personas, por curiosidad, se acercaron mucho a la zona y para recoger restos de este meteorito y se expusieron a los gases tóxicos que emanaba del suelo. Y es que hay muchas leyendas en esa zona, tan próxima a las barquitas de Totora, de ese junco tan bueno, curioso y flexible, ¿no?, con los que hacían sus embarcaciones. Las islas flotantes de los Uros en el lago Titicaca tiene una riquísima condición antropológica de leyendas donde además los dioses venían del cielo y algunos de ellos eran como un meteoro, ¿no?, que chocaban y esparcían su riqueza. Entonces qué curioso que en el siglo XXI vayan allí. Oye, que es que acercarse a un meteoro que ha dejado ese cráter hay que tener valor, Un con sus propias 30 manos. metros. 30 metros. 30 metros y 5 de profundidad. Y claro, muchos han logrado, no lo que es el meteoro en sí, porque se ha hundido, pero sí este meteoro ha dejado como una serie de cenizas, de elementos, de pequeños pedruscos, de material que todavía sigue sin analizar, y la gente ha empezado a cogerlo con las manos, a repartírselo, quizá acercárselo al rostro, quién sabe, y ahora sí que hay bastante alarma porque Jorge López nos confirmaba que no saben qué elementos hay todavía, que sí que se presenciaba azufre o arsénico, y claro, muchas personas en un primer momento pensaron que podían fallecer incluso, porque hablamos de una población de 1.400 personas y 600 afectados, lo que se dijo en un principio. Se dijo en los teletipos que había 600 afectados.
Jorge López me confirmaba, además hay que repetir que es el director general de salud de Puno, que son 200 personas las afectadas por estos gases. Además que están analizando el agua que hay en la zona. Han ido equipos médicos del Ministerio de Salud de Perú para coger muestras tanto del meteorito como de la tierra como del agua, porque está afectando a más gente, claro. Además, en ese sitio no hay agua potable y la gente coge el agua desde el suelo, desde diferentes charcas, y por eso muchos de ellos se están contaminando. Vamos a escuchar al doctor Jorge López. Todavía no sabemos la composición del meteorito. Lo que han agarrado esta gente son pedazos del meteorito que al entrar en la atmósfera se ha desintegrado en parte. Nosotros hasta el momento no hemos detectado problemas térmicos, pero esto puede ser a largo plazo. Aquellas personas que han sido expuestas y que han agarrado este material extraño, se les ha tomado muestras de sangre y muestras de orina completas para poder ser estudiados. Al caer el cráter en una zona fangosa, ha contaminado prácticamente la parte de lo que es el agua del subsuelo, y acá en esa zona exclusivamente no hay agua potable, el agua la sacan del subsuelo, por lo que también está en estudio todas las aguas de toda la zona para evitar ver si el agua está contaminada o no. Habría que decir, Santi, cuántas cosas raras, aparte de meteoros, han caído del cielo. Todavía el asunto de los aerohielitos, como se le llamó en su día, sigue sin esclarecerse satisfactoriamente. O, por ejemplo, el meteoro de Getafe, año 93, ese conductor con su BMW que va por plena carretera del sur pasando por Getafe, le cae un pedrusco que entra por la parte del cristal trasero. Imaginaos por un momento, yo no sé, había una estadística que decía nuestro querido amigo, el presidente de la Sociedad Astronómica Española, Miguel Gilarte, decía que no sé si cada 10 años había 5 o 6 personas que les podía caer un meteorito encima, y uno fue este ciudadano. Le cae el meteorito, entra por detrás del coche, le pega en toda la mano con tal fuerza que en la propia roca dobla el volante, lo deja como un 8 y se vuelve a alojar detrás. Bueno, pues esa piedra sigue sin saberse su composición, o sigue siendo un misterio, el llamado meteoro de Getafe. Pues sí, y efectivamente es uno de los misterios, de alguna manera, de los objetos anómalos que caen del cielo. Mencionabas efectivamente los aerohielitos, los frigolitos, tuvo un montón de nombres más o menos chuscos. Que la gente hasta guardaba en sus neveras. Efectivamente. Y en su día pues el CSIC tomó cartas en el asunto, y a día de hoy lo único que dijo ese informe es que el fenómeno era real, no se comprometían a darle una explicación, pero desde luego sí certificaron que buena parte de esos pedruscos de hielo, de esos bloques de hielo, sí que habían caído. Había una parte de fraude también que también se descubrió porque la típica broma a la española, ¿no? De sacar el aerolito más gordo y ponerlo en mitad de la carretera, que pasó en varios puntos, ¿no? Iker, quería comentar... Si en el pueblo de Alado han tenido uno, nosotros tenemos el doble, y claro, ya no se podía investigar nada. Claro, quería comentarte, a raíz de lo que hemos estado oyendo, una cosa que sí que es inquietante, y que evidentemente las autoridades de salud peruanas habrán tenido en cuenta, pero es que no solamente estamos hablando de la gente que haya tenido fragmentos del meteorito en sus manos. Aquí estaríamos hablando también de una especie, por llamarlo de alguna manera, de lluvia radioactiva en miniatura. Me explico. El meteorito, en su proceso de caída, se va desmenuzando, va fragmentándose en minúsculas partículas de polvo que más tarde se precipitan hacia el suelo. Es más, en el momento del impacto, la energía cinética, al ser parada en ese momento, provoca una explosión. Esa explosión genera más polvo, genera una pequeña nube de polvo que a su vez se expande por varios kilómetros a la redonda. Si estamos hablando de que ese meteorito tenga un compuesto, el que sea, muy tóxico, y evidentemente a las pruebas nos remitimos de que así debe ser, la zona afectada puede ser enormemente grande, y simplemente por el hecho de respirar la atmósfera en la cual ese polvo tenue, absolutamente invisible, en suspensión, procedente del meteorito, puede estar. La policía creo que habían cercado la zona. Sí, ¿no? han cercado la zona para que no se acerque nadie más, ante el peligro de que se afecte más gente, de que tengan esos vómitos, esos dolores óseos que nos comentaba Jorge López, también esos profundos dolores de cabeza, con lo cual, claro, hay fuerzas de seguridad que ya han puesto coto a ese cráter. Lluvias extrañas de cosas raras, hemos escuchado todos. Yo creo que la más extraña que jamás se han hecho, incluso últimamente algunos rankings, del año 86 en San José de Campos, Brasil,
que tenía una explicación, como casi siempre tienen las lluvias extrañas, ¿no? Se ha elevado una tolvadera de aire, se ha llevado cierto material y lo ha desechado, dejado caer en otro punto. Pero era San José de Campos, al parecer con un matadero como culpable, a unos 30-40 kilómetros. En otra población observan cómo empieza a llover sangre. Sangre además putrefacta, ¿no? De animales en estado de descomposición. Mira, pero claro, para la gente que está ahí y que ve que llueve sangre, tiene que ser un impacto tremendo, ¿no? Sí, pero además es como es casi arquetípico, ¿no? Porque fijaos que es el gran miedo ancestral, a que la Tierra sea destruida por un meteorito. Hay películas como Armageddon que hablan de ello, y es como eso que está dentro de nosotros y que, bueno, pues que algún día sucederá. Los científicos han estado investigando mucho sobre esto, calculando trayectorias cada vez que se acerca un cometa, etcétera. Santi decía que los meteoritos cuando caen van dejando una estela de polvo, es decir, se van desmenuzando, se van desintegrando. No quiero ni imaginar cómo debía de ser este meteorito en origen, que después de pasar por la atmósfera ha creado un cráter de 30 metros. Claro, estaban a 200 metros una pequeña urbanización, por llamarlo de alguna forma, allí en Desaguadero, de 40 chamizos o 40 casas. Cae un poco más allá y bueno, destruye todo eso. ¿Sabes qué pasa, Iker? Que ya se ha empezado a hablar de castigos divinos. O sea, ya la gente ha empezado a hablar de un fin del mundo, de que todo está concentrándose y pasando en Perú, los últimos terremotos que ha habido con la de víctimas. Aquellas luces extrañas. Ahora el meteorito que encima contamina a muchas personas de una pequeña población. Y ya se está hablando en varios titulares locales de allí, en varios diarios, que el fin del mundo puede estar cerca, que el 2012 sería una de las fechas, o el 2040, que estos son solamente los primeros pasos para acabar con la Tierra. Es que, fíjate, antes si está metido en el inconsciente colectivo de la gente esto del meteorito que trae la perdición. Luis comentaba unos casos, Carmen otros. Yo comentaba el caso literario de Lovecraft, pero luego me he acordado de otro, que es La amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton. Baja algo del espacio que trae consigo una enfermedad desconocida y acaba casi con la humanidad. Es decir, yo creo que ha sido algo que hemos tenido guardado, ese miedo a que desde arriba nos caiga algo extranjero, algo ajeno a nosotros, algo que no podamos combatir de alguna manera. Y claro, eso explicaría el tremendo eco de esta noticia. Es decir, no es una confirmación evidentemente de este miedo, pero sí que hace resonar, pero está ahí en el inconsciente colectivo, hace resonar ciertas alarmas que llevamos. Y sobre todo nos quedamos con una fascinación viendo el hueco tremendo que ha dejado ese cráter. Es más, el tapiz de Vallée, tantas y tantas historias que hablan de cómo el cometa Halley y otros en la antigüedad era evidentemente tomado como un mal presagio. Y bueno, Edgar Allan Poe, cuentan que gran parte de su obra, bueno, se transforma, ¿no?, después del paso de un cometa, porque le impresiona mucho la visión casual de ese cometa atravesando el cielo. Pero había otros grandes compositores, por ejemplo, que estaban seguros que iban a fallecer justo el día que volviese a pasar el cometa, y acertaron. Es decir, ese tipo de cosas que hacen que lo que surca el cielo con un trazo de fuego siempre se ha visto con cierto miedo, ¿no?, por parte de la humanidad. Sí, incluso podríamos pensar que esos cuadros que hablan de diarrea, de vómitos, etcétera, de ese malestar general en tantas personas en esta pequeña comunidad, pudiera deberse a efectos psicológicos precisamente desencadenados por ese miedo ancestral inconsciente, ¿no? Es como si fuera una especie de contagio, ¿no? Lo que decía Santi, es como que de repente es algo que viene de fuera. ¿Habéis tenido alguna vez un meteorito en las manos? Yo recuerdo en la Sierra de Madrid, ahí en la zona de Navalafuente, hay un lugar perfecto de impacto. Lo digo porque he estado por allí, he visto, incluso he podido recoger del suelo, y es una sensación y tener, primero, es un material que por muy pequeño que sea es muy pesado y tiene una densidad tremenda, ¿no? Y además te empiezas a preguntar y dices, Dios mío, ¿esto cuántos años tendrá? ¿Cuántos miles de años tendrá? ¿Y por desde dónde viene viajando? Claro, ¿no? ¿Por dónde habrá viajado, no? Y llega justo aquí, cae aquí, ¿no? Imagínate una bacteria, ¿no?, que coloniza y de repente estaríamos todos muertos, ¿no? Quizás sea mucha ciencia ficción, pero al fin y al cabo, por eso hay películas nuevas, no puedo decir más, pero que van a ir sobre ese tema, ¿verdad? Meteoros que traen ciertas bacterias que quizá pues lo que pasa provocan. Que yo en este caso discrepo con Luis, porque psicológico no es. O sea, estamos hablando de directores generales de salud de Puno que han investigado los casos in situ, han tratado con estas personas. Y de gases. Y es un gas, claro. Vamos, es un gas que ha surgido, claro. Y son unas emanaciones. Es muy curioso, como, y tú has estado, Luis, en Palomares, eso que parece que me vas a decir eso, es que es muy parecido, es muy parecido. Claro, es decir, también es muy curioso cuando pasa algo de este, que es normal también, ¿no?, cómo las autoridades sanitarias tienen, y es una norma, es ley, ¿no?, que atajar cualquier posibilidad de que el pánico se expanda. Pero en muchas ocasiones, bueno, ya la policía ha controlado la zona y nadie sabe nada.
pero quizá en unos años sepamos lo que realmente pasó en Puno. Bueno, yo estoy seguro que ahora no lo vamos a saber nunca. Bueno, y de hecho comentábamos, y en esto sí que le doy la razón a Carmen, porque acá es casi la clave, los animales han dejado de comer, es decir, los animales no... Bueno, quién sabe, a lo mejor ellos también vieron esa gran estela, se habló de una deflagración tremenda, se habló de una gran explosión, y si ellos también participaran de ese miedo colectivo, no dejan de ser animales como nosotros. Oye, yo quiero preguntarle a Santiago, que siempre está, decía antes en el espacio informativo que nos salimos ahí con nuestro café, bueno, seguimos ahí con el café, pero Luis decía, Santi, es que tienes un auténtico procesador en la cabeza, y yo voy a aprovechar que claro, Santi es uno de los nuestros, porque el gran impacto, el más famoso, el más tremendo, sobre el que a veces gotean algunas noticias y que es impresionante, es aquella explosión terrible del 30 de junio de 1908 sobre la taiga siberiana, sobre la Tunguska. Esas imágenes de miles y miles y miles de árboles trazando un gigantesco círculo que solo sería visible desde muchos kilómetros de altura. Se leyó el periódico durante 3 días en muchos países próximos a Rusia porque se había quedado el cielo con cierta fluorescencia. Los casi esquimales de algunas regiones de ese lugar remoto del planeta, que seguramente era el lugar más remoto del planeta Tierra en aquella época habitada, hablaban de un gigantesco mal, ¿no?, que llegó, y todavía hoy, y fíjate qué teorías, no se sabe qué pasó en Tunguska. Y creo, Santiago, en esas publicaciones que tú te manejas e informaciones de última hora, que se ha hablado que se han encontrado restos, alguna cosa, sigue la batalla entre unos y otros con el tema de Tunguska, ha habido nuevas expediciones, ¿se sabe algo del gran meteoro que nunca apareció, que fue la explosión de Tunguska? Pues sí, en los últimos 10 años ha habido varias expediciones, aprovechando que lo que antaño era una zona absolutamente inaccesible, pues gracias a los medios tecnológicos actuales, a la mejora en los transportes, etcétera, pues se permite por lo menos ir. También el hecho de la caída de la Unión Soviética y que haya más facilidades para acceder a estos sitios, pues obviamente ha contribuido a ello. Y en esas expediciones pues se han tomado muestras muy interesantes, muestras no solamente del terreno, sino del crecimiento de los vegetales. Pero meteoro no hay. Meteoro no hay. Hay rastros radioactivos, pero realmente no hay nada que se tenga la certeza, o sea, ni un solo fragmento que se tenga la certeza de que no procede de nuestro planeta o que no concuerde con la composición geológica del lugar. Se sabe que lo que fuera era tremendamente radioactivo. O sea, se ha hablado mucho, se ha comparado aquello con una explosión nuclear, pues efectivamente los rastros que han quedado allí coincidirían con una explosión nuclear, solo que no había artefactos nucleares, evidentemente. Sí, porque no hay cráter tampoco. Efectivamente. Dicen que explotó algo por encima, que no llegó a tocar la Tierra. A varios cientos de metros o incluso miles de metros de altura. Curiosamente, como se hace actualmente con la detonación de las bombas atómicas, como por ejemplo la de Hiroshima y Nagasaki, que estaban preparadas para explotar antes de caer en el suelo. Y bueno, la última noticia, tal vez la menos importante, pero a lo mejor la que más afecte a nuestros oyentes, es que gracias a ese milagro que es Google Earth, sí se puede ver el lugar de la explosión. Y bueno, ya evidentemente no es un cráter pelado o una extensión absolutamente devastada, pero sí que hilando muy fino y desde ciertas alturas se puede ver esa dispersión de los árboles, porque efectivamente los árboles quedaron tumbados en centenares de kilómetros a la redonda. Ni siquiera quemados, ¿no?, sino tumbados por una onda expansiva poderosísima. Es uno de los grandes enigmas de la historia. Y hablábamos antes también de muestras de vegetales del terreno. Esas muestras vegetales han dictaminado que existen mutaciones, alteraciones del crecimiento. Los propios anillos del interior de algunos árboles habían crecido de forma deforme, monstruosa, ¿no? Exactamente. Y realmente pues estamos hablando de algo que efectivamente vino de fuera, vino de muy lejos probablemente, pero que no se sabe a día de hoy lo que hay. Y bueno, las hipótesis que se barajan son muchas, pero no dejan de ser eso, hipótesis. Luego se van las más románticas, ¿no? El famoso profesor Zaitsev y el profesor Kazantsev, ¿no?, de la Academia de Ciencias Rusas, a época de von Daniken, que decía aquello de un choque interplanetario, ¿no?, sobre la Tunguska. Pero bueno, también hay que decir dónde quedaron los restos, ¿no?, de ese choque interplanetario. Vámonos un poco a un mundo más oscuro, porque teníamos pendiente, estábamos ahí luchando, ¿no?, con las conexiones para viajar a Granada en la primera hora a ese sanatorio, pero Carmen nos hablaba de los últimos acontecimientos que, curioso, ¿no?, acababan con la historia de una muchacha ahorcada, y la conexión con Granada empezaba con la escena de alguien ahorcado también. Ouija, de nuevo, sobre la palestra, y lo que teníamos el testimonio
de uno de los amigos oyentes que quería que conocieses precisamente una historia, ¿no? Sí, estamos hablando con Alberto, él es de Cartagena y él no tuvo la experiencia con la Ouija, pero sí las consecuencias, como él mismo nos decía. La tuvo su hermano. Su hermano fue a una casa, estaban haciendo la Ouija con unos amigos, incluso con su novia, y si quieres lo oímos porque pasó lo siguiente. Se había ido con su novia a una casa de una zona de aquí de Cartagena que es antigua, que había casas antiguas, muy antiguas, estamos hablando de más de 100 años, y que él, una amiga vivía ahí, en una de esas casas. Entonces se fueron los dos, mi hermano y su novia, y se pusieron a jugar con el tema este. Además tocaron el tema del tablero y todo lo que se le ocurrió, ¿no? La vela, el espejo, todo. Y pues nada, él me contó que él, muy de cachondeo, por supuesto, porque él no se lo tomaba seriamente. Y parece ser que, bueno, empezó a bromear tal, y la cosa se torció. Él me contó que pasaron una serie de cosas, me lo contó muy asustado, como sombras, pero muy reales. Él me lo decía como que no era un error, que él lo comprobó. Ruido, de escritura, en plan, de esto que escribe, de escritura manual. Y lo que se le podría leer, que digamos que eran líneas continuas, mucho círculo, pero palabras en medio. O sea, le nombraron José, y le dijeron, tú eres Lucifer, así escrito. Entonces ahí fue cuando mi hermano ya, parece ser que se asustó al ver que la chica escribía demasiado. Eso era demasiado difícil, ¿no?, de hacer de broma. Y es entonces cuando interviene nuestro amigo Alberto, porque su hermano llega muy asustado a su casa, le cuenta lo que ha sufrido y él mismo puede ver las consecuencias que ha tenido el jugar con la Ouija. O sea, él venía andando por un paseo oscuro y que había notado como presencia alrededor y golpes hasta que llegó a mi casa atemorizado y me lo contó. Y la cuestión es que cuando acabó de contarme esto, que yo estaba escuchando sentado enfrente de él, un par de metros, 2 metros y medio, en una silla grande, además pesada. Pues nada, me levanté de la silla, sin decirle nada, él terminó, se me quedó mirando, y justo cuando yo me levanté, girarme y dejar, digamos, campo abierto entre la silla y mi hermano, yo oí un ruido, de volverme, vi perfectamente la silla donde estaba sentado, ir directamente hacia donde estaba mi hermano, pero no empujada, o sea, vamos a ver, no con un golpe, sino muy despacito y en línea perfecta hacia él, con el ruido típico de arrastrar un mueble. Yo le preguntaba a nuestro amigo Alberto si su hermano, que al principio lo había utilizado como un juego, además con bastante cachondeo, como él nos decía, con bastantes risas alrededor. Está mi pregunta, incluso le decía, ¿tu hermano ha vuelto a realizar la Ouija? ¿Tu hermano volvió a hacer la Ouija? Jamás en la vida. Yo no puedo, es más, estos temas están limitados con mi hermano. porque lo pasa mal. O sea, él aprendió, parece ser de golpe. Vaya historia, compañeros. Sí, no me extraña que lo pase mal. Tremenda, ¿no? Y además, tan rotunda contada por este amigo. Yo creo que esto de los testimonios va a ser importante, Carmen. Tan directa, tan sin querer sacar detalles. Lo ha contado exactamente tal y como creen que pasó. Pero hay un elemento que se repite siempre, ¿eh? La suele pagar el que se ríe del tema. Sí, de hecho es una constante en todas estas historias. Y es curioso porque fíjate que estaba pensando en el famoso caso de la psicofonía, entre comillas, maldita de don Germán de Argumosa, que en aquella reunión social el único que mostró con un poco de alegría ese escepticismo, mira por dónde fue la persona. Y como la persona que murió después. Persona que falleció en circunstancias bastante terribles, ¿no? Y como yo creo que hay cientos, miles de casos en los cuales efectivamente ese arquetipo se repite. Una sesión de espiritismo, de Ouija, de psicofonías, de lo que sea, pero hecho a la ligera, digámoslo así, hecho en el entorno de una fiesta, de una reunión social. Y claro, siempre surge alguien, evidentemente, que no se lo cree, que se muestra jocoso hacia el tema, que empieza a bromear,
curiosamente, cuando se manifiesta el fenómeno, sea verbalmente y evidentemente pues muchas veces no tiene consecuencias posteriores, pero si hay alguien a quien se ataca, a quien se dice la frase que puede herir, la frase que puede inquietar, la frase que puede obsesionar, es precisamente a esa persona que se ha reído. Pues fíjate, acabas de adelantar algo que ni siquiera sabías porque no habéis oído los testimonios de este otro amigo al que he grabado. Francisco. Se llama Francisco. Él es de Barcelona. En 1999, junto con unos amigos, empieza a experimentar con la Ouija y le pide pruebas. Porque, pues en un principio, como bien decía Santi, se lo tomaban un poco a broma, a cachondeo. Pero pide pruebas. Se la da a veces un poquito así, no está conforme del todo, y entonces pide una que le va a salir muy cara. Estaba enfadado con la madre de una amiga mía, ¿sabes? Y bueno, estábamos un poco mosqueados y todo. Y mira, no se me ocurrió otra cosa, que no sé por qué lo hice. Pero bueno, que le pregunté, le dije al espíritu a ver si podía hacer que a esa persona le pasase algo. O sea, yo le dije que a ver si se podía caer por unas escaleras. Yo ya te digo, o sea, yo te cuento esto ahora y mira, se me ponen los pelos de puntas. El espíritu, o el supuesto espíritu, me dijo que sí, que lo haría. Pues bueno, acabemos la sesión y nada, pues pasaron los días, las semanas y no pasó nada. Pues a cabo de un mes, a esa mujer se cayó por unas escaleras y la pierna izquierda se la tuvieron que vendar de arriba abajo. Yo cuando lo vi, cuando me enteré, o sea, yo ya me llevaba bien con la mujer esta, yo lo sentí muchísimo, lo sigo sintiendo por haber hecho eso, que desde entonces no la he vuelto a hacer más, ni he querido saber nada mal, o con amigos me han dicho, vamos a hacerla, digo, no, ni de broma, vamos, ni la he vuelto a hacer ni la volveré a hacer. En fin, testimonios breves, pero no por ello rotundos, de muchas historias que habitualmente no se cuentan y que han pasado. Yo me estoy acordando ahora de uno de los casos que a mí más me ha impresionado, de los que hemos contado aquí en Milenio 3, un oyente tantas otras veces, ¿no? Nos llamaba, nos escribía, resumidísimamente, una casa en una población catalana, su hermana parece que no puede convivir bien, que su niña ve cosas extrañas, deciden hacer una sesión de espiritismo y no sé si te acuerdas, Carmen, el vaso, dicen ellos, uno de ellos como muy chistoso también, que realmente se elevó hasta estallarse contra una pared. Pánico absoluto, visión de sombras, salir corriendo, no volver a esa casa, o sea, tener que ir, que luego es la historia, ¿no? Volver a coger la ropa. Yo siempre pienso en esos momentos, ¿no? En ese estar recogiendo la ropa cuando sabes que ha pasado algo muy raro y que te tienes que marchar. Lo hacen y descubren después la historia de esa casa, ¿no? Quemada, con sus habitantes dentro, hacía 25 años, ¿no? Hoy es otra cosa. Fue un solar durante mucho tiempo, pero desde luego la receta esa de jugar al vaso en ese entorno concreto salió muy mal. La niña, lo que veía, nunca lo voy a olvidar, era en un pasillo unos perros que la miraban, ¿no? Y no había perros, claro. Yo creo que la pregunta también en este asunto, Iker, que siempre hay que buscar un poco más allá, ¿no? Hay que ir un poco más allá y preguntarse qué puede haber detrás de todo este fenómeno, más allá de la mera psicología, que sería quizá la explicación más simple, ¿no? Pero fíjate, Iker, voy a ilustrar con dos casos que me contó un buen amigo, no voy a decir su nombre, pero es un directivo de una empresa importante aquí en España, y él en los años 70, junto con otros colegas de profesión, él es ingeniero, se dedicaron a hacer experimentos de Ouija desde un sentido más bien científico, ¿no? Y apuntaban todos los datos, es decir, con una mentalidad abierta y de verdad gente que tiene la cabeza sobre los hombros, ¿no? Y que tiene algo quizá que contar. Y fíjate, pasaron dos cosas muy curiosas, dos casos curiosos en este caso. El primero, se les manifiesta en una de estas sesiones una entidad que da un nombre y un número de teléfono. Fíjate tú que esto no es una cosa habitual. Bueno, pues ellos, ni cortos ni perezosos, descolgaron el teléfono en aquel salón donde estaban haciendo la sesión para confirmar si esto era real. Y no os perdáis lo que sucedió. La viuda del hombre que había aparecido en esa Ouija se ponía al teléfono diciendo: estamos velando el cadáver de don quien fuera, ¿no? Está de cuerpo presente, no sé quién será usted, pero es lo que tenemos ahora mismo aquí en casa, tenemos este percal, ¿no? Fíjate que es un caso espeluznante. Yo de verdad digo y aseguro, me encantaría dar el nombre, pero aseguro que el testigo es de todo crédito y las personas que estaban allí también. Y fíjate otro caso muy interesante que sucedió también en esta casa, en una de estas sesiones de Ouija, con objeto de investigación, en el que además se habían involucrado la hija de este amigo, y
con el propósito de preguntar por una amiga que había fallecido hacía escasas fechas y quería saber si se encontraba bien, si se encontraba en algún lugar o si podía comunicarse con ella, ¿no?, para dar una última voluntad. Fíjate lo que pasó, y que se manifestó esa niña, esa adolescente que había fallecido, y comentaba que lo único que quería para estar en paz era que avisaran a su madre y que le dijera que fuera a recoger un pendiente a una tienda, a una joyería que habían dejado, porque la niña, al parecer la adolescente, había cogido del cajón de su madre los pendientes de la abuela, esa especie de dote que se deja, ¿no?, esas joyas que están en la familia, que son tan importantes. Y fíjate que antes de fallecer se le había roto el pendiente, y para que su madre no le regañara lo había llevado a escondidas a la joyería para que intentaran arreglar el desaguisado. Qué lástima que el pendiente se quedara en la tienda y nadie iría nunca más a recogerlo, porque solo lo sabía ella. Entonces fue ahí cuando apareció esta información en la Ouija, y efectivamente lo pudieron comprobar, que para mí, como digo, es lo más importante de este fenómeno, que es ir un poco más allá. La madre respondió, claro, tú imagínate el percal, ¿no, Iker? Ir allí y decirle a ver, mira, hemos hecho una sesión de Ouija, tu hija se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho que su única voluntad para poder estar en paz es que encuentres esta joya que esté en una joyería arreglándose, porque sabe que tiene un grandísimo valor sentimental para ti y para toda la familia, ¿no? Y efectivamente fue así, ¿no?